A finales de la década de 1930, en el corazón de Alemania, cuando el mundo estaba al borde de uno de los conflictos más devastadores de la historia, una compañía farmacéutica llamada Tempelwerk estaba desarrollando un producto que, aunque aparentemente insignificante, tendría un impacto profundo en la sociedad y en la maquinaria bélica nazi. En 1937, esta empresa lanzó al mercado una pequeña píldora blanca conocida como Perbatin. A primera vista, parecía un medicamento inofensivo, disponible sin receta en cualquier farmacia alemana. Sin embargo, su contenido era todo menos benigno. Cada tableta contenía clorhidrato de metanfetamina, una forma pura y legal de metanfetamina cristalina, una sustancia que transformaría no solo a los individuos que la consumían, sino también el curso de la Segunda Guerra Mundial. La metanfetamina no era un descubrimiento reciente. Fue sintetizada por primera vez en 1893 por un químico japonés, Nagai Nagayoshi, y en la década de 1910 ya se producía en forma de tabletas para usos médicos limitados. Sin embargo, fue la versión de Tempelwerk la que capturó la imaginación y la demanda del público alemán. Perbatin se promocionó como un estimulante de uso cotidiano, una solución milagrosa para los desafíos de la vida moderna. Los anuncios de la época, llenos de promesas seductoras, aseguraban que la píldora ofrecía un aumento instantáneo de energía, mejora de la concentración, confianza renovada e incluso la posibilidad de perder peso. Estas afirmaciones resonaron profundamente en una sociedad que buscaba formas de sobrellevar las exigencias de una economía en recuperación tras la Gran Depresión y bajo un régimen nazi que glorificaba la productividad y la eficiencia. Pronto, Perbatin se convirtió en un fenómeno cultural. Amas de casa lo usaban para mantenerse activas durante largas jornadas domésticas. Estudiantes recurrían a la píldora para estudiar durante horas sin fatigarse. Trabajadores de fábricas, enfrentados a turnos extenuantes en la creciente industria armamentística nazi, encontraron en Perbatin un aliado para mantenerse alerta. La accesibilidad del medicamento era asombrosa. Cualquier persona podía entrar a una farmacia y adquirir un paquete sin preguntas ni restricciones. En poco tiempo, la píldora se integró en la vida diaria de millones de alemanes, convirtiéndose en un símbolo de la modernidad y el dinamismo que el régimen nazi proyectaba. Sin embargo, el verdadero potencial de Perbatin no pasó desapercibido para un grupo mucho más poderoso y siniestro, el ejército nazi. Los líderes militares, siempre en busca de formas de optimizar el rendimiento de sus tropas, comenzaron a experimentar con la droga a finales de la década de 1930. Los resultados fueron sorprendentes. Los soldados que consumían Perbatin exhibían una resistencia casi sobrehumana. Podían marchar durante días sin dormir, ignorar el hambre y mantener un estado de alerta constante incluso bajo condiciones extremas. Además, la droga parecía eliminar el miedo y la duda, transformando a los soldados en máquinas de combate incansables. Los médicos militares, fascinados por estos efectos, publicaron artículos en revistas científicas controladas por el régimen, elogiando a Perbatin como un potenciador del espíritu de lucha y la disposición a asumir riesgos en la batalla. En 1939, el alto mando nazi tomó una decisión que cambiaría el curso de la guerra: incorporar Perbatin como un componente oficial de su estrategia militar. Se ordenó a Tempelwerk aumentar exponencialmente la producción y la píldora comenzó a distribuirse de manera sistemática entre las fuerzas armadas. Durante los entrenamientos, las misiones de combate y las campañas militares, los soldados recibían tabletas de Perbatin como parte de su equipo estándar. Para la invasión de Francia en abril de 1940, el ejército alemán había acumulado un suministro masivo, se entregaron 35 millones de tabletas solo para esa campaña. Los soldados tomaban 2 o 3 píldoras al día, lo que les permitía permanecer despiertos durante 48 a 72 horas consecutivas. Algunos recorrieron más de 50 kilómetros a pie sin descansar, mientras que los conductores de tanques y los pilotos de la Luftwaffe ejecutaban misiones extenuantes con una precisión y resistencia que desafiaban los límites humanos. La popularidad de Perbatin entre las tropas dio lugar a apodos que reflejaban su impacto en el campo de batalla. Los soldados la llamaban Stuka-Tableten, en alusión a los temidos bombarderos en picado Stuka, o Panzerchokolade, chocolate de tanque,
ya que en algunas ocasiones se mezclaba con dulces o chocolate para hacerla más palatable. Estos nombres no solo destacaban la omnipresencia de la droga, sino también su papel como un arma secreta que potenciaba la maquinaria de guerra nazi. El uso de Perbatin fue fundamental para la estrategia militar conocida como Blitzkrieg o guerra relámpago. Este enfoque revolucionario se basaba en ataques rápidos, coordinados y abrumadores, combinando tanques, aviones y tropas de infantería para desestabilizar al enemigo antes de que pudiera organizar una defensa efectiva. Sin embargo, ejecutar esta táctica requería un tipo de soldado excepcional, alguien capaz de operar sin descanso, soportar el dolor físico y mental, y moverse con una precisión casi mecánica. Perbatin cumplía con estos requisitos. Las tripulaciones de tanques permanecían despiertas durante 3 o 4 días consecutivos, los pilotos de la Luftwaffe volaban misiones de 8 a 10 horas sin perder la concentración, y las tropas de infantería recorrían distancias asombrosas, como los 80 kilómetros en 48 horas durante la invasión de Francia en 1940. Uno de los episodios más emblemáticos del poder de Perbatin ocurrió durante el avance nazi a través del bosque de las Ardenas en mayo de 1940. Este terreno denso y accidentado era considerado impenetrable por los estrategas franceses, quienes asumían que los alemanes nunca intentarían cruzarlo con tanques. Sin embargo, las fuerzas nazis, impulsadas por un suministro constante de metanfetamina, atravesaron las Ardenas en un tiempo récord, sorprendiendo por completo a las tropas británicas y francesas. Este movimiento audaz fue un punto de inflexión en la campaña, demostrando cómo la droga podía transformar las limitaciones humanas en ventajas estratégicas. A pesar de su eficacia inicial, el uso generalizado de Perbatin pronto reveló un lado oscuro. Los efectos secundarios eran devastadores. Cuando el subidón de la metanfetamina desaparecía, los soldados experimentaban un colapso físico y mental conocido como el bajón. Los síntomas incluían mareos, paranoia, debilidad extrema y, en casos graves, alucinaciones. Había informes de soldados que se desplomaban en medio del combate, incapaces de moverse, o que se volvían agresivos y confundidos, atacando a enemigos imaginarios. En algunos casos, escuadrones enteros debían ser retirados del frente debido a los efectos simultáneos del bajón. A finales de 1940, los médicos militares comenzaron a documentar casos alarmantes de adicción, psicosis y colapsos emocionales entre las tropas, pero el ejército continuó utilizando la droga debido a sus beneficios inmediatos en el campo de batalla. El impacto de Perbatin no se limitó a los soldados regulares. En las filas de las SS, la organización paramilitar nazi responsable de algunos de los crímenes más atroces de la guerra, el consumo de metanfetamina y otras drogas como la morfina era generalizado. Las SS, encargadas de operar los campos de concentración como Auschwitz, Treblinka y Majdanek, y de liderar los escuadrones de la muerte en los territorios ocupados, encontraron en estas sustancias una herramienta para potenciar su brutalidad. La combinación de metanfetamina, que mantenía a los soldados alerta y agresivos, y morfina, que los dejaba emocionalmente desconectados, creaba un estado mental que facilitaba la ejecución de actos inhumanos sin remordimientos. Los médicos nazis, como Karl Kloberg y Edward Wirtz, llevaron el uso de drogas a un nivel aún más siniestro. En campos como Dachau, Auschwitz y Sachsenhausen, los prisioneros eran utilizados como sujetos de experimentos médicos crueles. Se les administraban dosis extremas de metanfetamina para estudiar los límites de la resistencia humana al sueño, el hambre y el dolor. Algunos prisioneros fueron forzados a permanecer despiertos durante días hasta que colapsaban, mientras que otros eran sometidos a pruebas de congelamiento o inanición bajo los efectos de la droga para evaluar su capacidad de supervivencia. La mayoría de estas víctimas murieron en agonía, mientras los médicos nazis registraban fríamente los resultados. El abuso de drogas también afectó profundamente el comportamiento de los oficiales de las SS. Había informes de guardias que, bajo los efectos de la metanfetamina, alucinaban o actuaban de manera errática, disparando a prisioneros sin motivo aparente o atacándolos con una violencia desmedida. En un caso documentado en Majdanek, un guardia abrió fuego contra varios prisioneros porque creía que le estaban susurrando amenazas, cuando en realidad no había ningún sonido.
En otro incidente, un oficial de las SS, en un estado de furia inducido por la droga, golpeó a un prisionero hasta la muerte con sus propias manos, mostrando signos de una crisis nerviosa. Para 1943, el abuso de drogas en las SS había alcanzado niveles críticos, con oficiales que mostraban comportamientos impredecibles, psicóticos y, en algunos casos, completamente desquiciados. Aunque el alto mando nazi intentó limitar el uso de Perbatin en las SS, la adicción estaba tan arraigada que los esfuerzos fueron en vano. El consumo de drogas no se limitó a las tropas y las SS. El propio Adolf Hitler, el líder del Tercer Reich, era un consumidor habitual de sustancias psicoactivas. Su médico personal, Theodor Morell, desempeñó un papel central en esta adicción. Morell, descrito por algunos en el círculo íntimo de Hitler como un charlatán, actuaba más como un proveedor de drogas que como un médico convencional. Entre 1941 y 1945, administró a Hitler más de 80 tipos de sustancias, desde vitaminas inofensivas hasta drogas potentes que alteraban la mente. Entre estas se encontraban inyecciones regulares de metanfetamina, opioides como Eucodal, similar a la oxicodona moderna, tratamientos a base de cocaína para problemas sinusales, y sustancias experimentales como extracto de semen de toro, que Morell creía que podían aumentar la vitalidad del Führer. Hacia 1944, los efectos del abuso de drogas en Hitler eran evidentes. Su salud física se deterioraba rápidamente, temblores incontrolables en la mano izquierda, piel pálida y sudorosa, dientes en mal estado, y problemas gastrointestinales crónicos. Su comportamiento también cambió drásticamente. Pasaba de momentos de euforia y confianza excesiva a episodios de paranoia y furia, acusando a sus generales de traición y desobedeciendo sus consejos estratégicos. Ignoraba la realidad de la guerra, insistiendo en que Alemania aún podía vencer a los aliados con armas milagrosas que nunca se materializaron. En sus últimos meses, confinado en el búnker subterráneo de Berlín, Hitler dependía casi completamente de las inyecciones de Morell. Su deterioro mental lo llevó a un estado de paranoia extrema, desconfiando de casi todos a su alrededor y emitiendo órdenes cada vez más desconectadas de la realidad. Cuando se quitó la vida el 30 de abril de 1945, Hitler era un hombre destrozado física y mentalmente, atrapado en un ciclo de adicción y colapso. Otros líderes nazis también sucumbieron al abuso de drogas. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda, dependía de sedantes para dormir y pasaba sus últimos días en el búnker de Berlín preparando la muerte de su familia mientras alababa a Hitler. Heinrich Himmler, jefe de las SS, consumía estimulantes para mantenerse alerta mientras negociaba en secreto con los aliados en un intento desesperado de salvarse. En los últimos meses de la guerra, el liderazgo nazi estaba sumido en el caos, con altos funcionarios atrapados en una mezcla de adicciones, paranoia y lealtad ciega a una causa perdida. Cuando la guerra terminó, el mundo comenzó a comprender la magnitud del uso de drogas en el régimen nazi. Se habían producido y distribuido millones de tabletas de Perbatin, y los registros médicos, informes militares y testimonios de sobrevivientes confirmaron que la metanfetamina había sido una herramienta esencial para la maquinaria de guerra nazi. Sin embargo, la historia de Perbatin no terminó con la caída de Alemania. En las décadas de 1950 y 1960, la droga fue reintroducida en Estados Unidos bajo el nombre de Obetrol, comercializada como un medicamento para la pérdida de peso y la energía. Con el tiempo, derivados de estas fórmulas evolucionaron hacia Adderall, un medicamento ampliamente utilizado hoy para tratar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TAA. Aunque las versiones modernas no son químicamente idénticas a Perbatin, comparten un linaje directo con los estimulantes de anfetamina que impulsaron a los nazis. Sorprendente, muchos científicos nazis involucrados en experimentos con drogas escaparon al castigo tras la guerra. A través de programas como la Operación Paperclip, Estados Unidos y la Unión Soviética reclutaron a estos investigadores para trabajar en proyectos aeroespaciales, armamentísticos y médicos durante la Guerra Fría. El conocimiento nazi sobre estimulantes influyó en el desarrollo de programas militares posteriores, dejando un legado inquietante que se extendió más allá de 1945.
La historia de Perbatin y el Tercer Reich es un recordatorio poderoso de cómo las drogas, en el contexto equivocado, pueden amplificar lo peor de la humanidad humana. La metanfetamina no creó la ideología nazi, basada en el racismo, el antisemitismo y la ambición de dominación total. Sin embargo, actuó como un catalizador, eliminando barreras emocionales y físicas que podrían haber frenado la brutalidad del régimen nazi. En combinación con una ideología extremista, la metanfetamina permitió que los nazis ejecutaran sus planes con una velocidad, ferocidad y crueldad sin precedentes, dejando una cicatriz imborrable en la historia de la humanidad. Esta narrativa subraya una verdad fundamental: las drogas, por sí mismas, no son inherentemente buenas ni malas, pero en manos de quienes buscan el poder y la destrucción, pueden convertirse en herramientas de un horror inimaginable.